Hola a todos, bienvenidos a este nuestro segundo episodio de la tercera temporada del podcast de Tu Tribu Estelar, un espacio donde vamos a estar conversando sobre un tema que inevitablemente nos atraviesa a todos, que de alguna forma nos hace espejo y que nos invita, como cada una de las conversaciones que tenemos acá, a ir un poquito más en lo profundo, detenernos, reflexionar sobre aspectos que a veces damos por hechos. Hablamos de estas dinámicas invisibles que van moldeando nuestra vida cotidiana, que son aquellas cosas que cargamos y que no nos pertenecen, aquellas cosas que sostenemos y no nos corresponden y que a veces incluso terminan definiendo quiénes somos sin darnos cuenta, que pueden referir patrones o formas o modos que vamos adoptando de otras personas, de nuestros contextos o de nuestras historias, que no tienen que ver con nosotros, pero que sí cambian nuestra forma de vincularnos, nuestra forma de decidir, la forma en que ponemos límites y la forma en que nos relacionamos con nosotras mismas. Por lo tanto, es un tema, obviamente, que nos invita a ir hacia lo profundo y desde ahí voy a darte a ti, Pau, el paso para comenzar esta conversación de qué es lo que significa para ti cargar con lo que no es tuyo, porque es algo que hablamos muchas veces, que es como libérate de las cargas, pero para llenar un poco este concepto, llevarlo un poquito más profundo. ¿Qué es lo que no es mío? Todo lo que duele y no me puedo hacer cargo, todo lo que no puedo resolver, siento que desde ahí parte un poquito mi brújula. Un poquito harto, de hecho, es difícil la pregunta, siento que va con todo, es modo terapeuta, de hecho, también. Porque cuando hablamos de que quiero soltar porque algo no me pertenece, es difícil a veces identificarlo porque muchas veces llevamos tanto tiempo con esto arrastrándolo, cargándolo, tirándonos encima una responsabilidad que a veces creíamos que era parte de nuestra responsabilidad, de nuestro crecimiento, de que es lo que nos tocó. Muchas veces existe esta palabra, es lo que nos tocó, es mi vida, así es, me conformo. Pero a veces no es que me tenga que conformar ni aceptar, sino que a veces es que también puedo colocar un límite, que es lo que hablábamos en mis terapias. Aquí mi amiga terapiándome. Em, ¿Cómo se llama el hecho de que los límites no solo van hacia adentro, sino que también van hacia afuera? Y muchas veces creemos que los límites son una cierta forma, porque yo tenía un límite que era muy común, que era el de huir, porque pensaba que al huir estaba poniendo un límite, si bien es un límite, pero no me estaba haciendo cargo, no me estaba haciendo cargo y no me estaba haciendo responsable de lo que yo ya no quería cargar, de lo que yo ya no quería que mi cuerpo estuviera cargando, que no me pertenece. Entonces, si tú me preguntas así, ¿cuáles son las cargas que no son mías? Es difícil poder expresar así como cuando, cómo las suelto, cómo las tengo. Solamente sé que me incomodan. Solo sé que siento que no me hacen ser la persona que realmente soy. Sé que no me hacen ser la persona que yo quiero. Sé que no me hacen brillar, que me opacan, que me pierdo, que siento en algún momento que estoy demasiado cansada, que siento que no es mi vida. Entonces, de ahí es como veo, como noto que las cargas no es realmente, no son mías, porque no es algo que yo pueda resolver. O sea, lo que está en mi poder, en mi control, yo lo puedo resolver, que eso es mío, porque es mío. Entonces no es de nadie más. Entonces yo no lo puedo, alguien no me va a poder venir a decir, ven, yo te soluciono esto. A lo mejor me pueden dar tips, me pueden dar ayuda, me pueden decir esto aquí, esto allá, pero la responsable de poder solucionarlo, poder resolverlo o esta madeja, este hilo, esta lana se enrolló y que está todo enrollado. La única forma que la puedo desenredar y puedo formar un ovillo completamente para empezar a tejer realmente mi propio camino, es cuando me hago cargo y me hago responsable de mis propias cosas.
no de los demás, porque cuando empiezan a ver, hay más de un ovillo en un nudo, es difícil, a veces más difícil desarmar. Pero cuando empiezas a despejar todos los hilos, se va armando y se va disolviendo todo para que solamente puedas seguir con el camino que a ti te hace bien. Entonces, no sé, es extraño, sé que es medio raro el ejemplo, pero no sé si se entendió. Al contrario, encuentro genial el ejemplo de la madeja, porque justamente podríamos decir que todas estas cargas son estas uniones que tienen atrapada esta madeja y no permiten que tome el curso, que es el tejido, ¿no? Que algo que tanto gusta a la tribu en sus momentos libres, ya sea palillo o crochet. Demasiado. Eh, claro, es parte de nuestra esencia. Y en esto, mirar que efectivamente las cargas son todo esto que nos va limitando, de una u otra forma. A veces, sí, como dices tú, es doloroso o es incómodo, pero también a veces la tenemos como tan fuera de nuestro foco, tan sobreadaptados, tan acostumbradas a estar con esta carga que no nos damos cuenta. Solamente nos damos cuenta cuando la sacamos y decimos, uy, eso me molestaba. O cuando uno lleva mucho rato con la mochila puesta. ¿Cierto, Nati? Sí, porque además también podemos ver que eso va en temas, si lo vemos desde las constelaciones, las lealtades. Claro. Muchas veces nos sentimos culpables de no hacer o resolver un asunto de nuestra familia que les corresponde a otra persona, no a uno. Y tiene que ver con la confianza también. En el fondo es la confianza que nosotros tenemos por esa otra persona. La confianza de su propio camino. Entender que esa persona tiene que aprender, que esa persona adulta, por supuesto, ya fue educada y que también tiene herramientas y que si se le presenta alguna situación es porque tiene todas las herramientas para poder salir adelante o aprender de aquella situación. Aunque uno sepa cuál es el camino o cuál es la respuesta para uno. Como cuando tú dices también el hecho de que también es responsable de no hacerse responsable por tomar la decisión en su momento, porque es adulto. Exacto, es que es eso, justamente es hacernos responsables, incluso decir, no quiero tomar una decisión, que lo haga otro. La responsabilidad también es de uno, justamente. Porque de lo que tú te tienes que hacer responsable, nadie se puede hacer responsable. No, por eso porque si no, no obtienes el aprendizaje. Claro. Y ese es el punto. Podemos limpiar a través de las constelaciones, ¿verdad? Y otras terapias, por supuesto. Podemos ir sacando aquellas lealtades que tenemos con nuestros ancestros o aquello que nos inculcaron en el camino, que nos dijeron, no, porque es que tú eres la hija, entonces tú tienes que hacer esto. O por ejemplo, tú te tienes que quedar cuidando a tu mamá y a tu papá siempre, cuando sean viejos. No, es que tú tienes que... No, mi papá y mi mamá tienen que haber hecho una vida que no quiere decir que yo me haga la loca. Quiere decir que ellos son adultos y se tienen que hacer cargo de sus vidas, ¿verdad? Así como me educaron a mí para hacerme cargo de la mía. Claro. Y así sucesivamente, y eso muestra también independencia y respeto por ellos mismos. Tanto que pasa en las constelaciones esto de que de pronto ocupamos roles que no nos corresponden, porque ya sea que los han dicho efectivamente, tú eres el pegamento de esta familia, y hay personas que se toman este rol ya, no, esta familia existe gracias a mí y da todo por la familia, pero se olvida de vivir su propia vida. Todos los otros se sienten invadidos y molestos porque finalmente no les das el espacio, como decías tú, no doy los espacios de confianza para que cada uno se desarrolle y funcionemos como sistema, pero es porque en algún momento le dijeron de niña, no, es que tú eres la que nos mantiene felices. Tú eres la que siempre se encarga de que la familia se una. Y esa es una carga, pero tremenda. Con los niños que le dicen, por ti nunca me separé. Claro, sí. Sí, eso es súper común. No, mis papás estaban casados por nosotros. Y es como, no,
les pones un peso que no corresponde. O O eligieron hacerme por- cargo de mis papás como si yo fuera la mamá. Claro. Claro. Ponerme el rol yo de madre cuando mi madre es mi madre. Yo soy la hija. Y a O a los veces, hijos que los ponen en este rol de hacerse cargo de los hermanos menores. Exacto. y a veces estos patrones, estas cargas, no son tan simples y tan sencillos de ver como nosotros lo ejemplificamos acá, porque muchas veces eh, un, el hijo mayor se hace cargo, como estaban hablando recién, de los hermanos más pequeños, porque el papá o la mamá tuvo que salir a trabajar y él cumple el rol de les cocina, les ve las mochilas, pero pasa una responsabilidad mayor. Nadie dice que está mal que el hijo mayor pueda ayudar con los menores, pero ¿qué pasa? Absorbe toda la carga, la alimentación, la responsabilidad de revisar cuadernos, la responsabilidad de que se bañen, todas esas responsabilidades sobrecaen sobre el mayor. Eso no está bien y a veces no es tan simple verlo, pero como es simple verlo desde las terapias que acá nosotras hacemos, desde las terapias como nosotros hablamos, desde las constelaciones, porque a veces no siempre, si bien podemos vivir estas mismas situaciones, a veces también vienen desde otras vidas, porque vivimos situaciones similares y esto se va replicando con una sanación de origen que también acá realizamos, o con otras terapias o con otras aperturas de terapias acá en las que vamos revisando, porque se va desmenuzando, porque se va revisando realmente. Y a veces creemos que es porque mi hijo mayor se tuvo que hacer cargo, pero a veces no es eso. A veces es porque dije solamente una palabra y esa palabra activó algo. Entonces, no siempre es la acción, no siempre es la disposición o las cosas que hacemos, porque eso en sí, o a veces decimos, no, yo quiero mejorar mi abundancia, entonces yo voy a constelar la familia materna. Y no, abrimos constelación, no sé si yo creo que la ha pasado, y abrimos constelación linaje paterno. Claro. No todo es lineal. Entonces, no todo es lineal, todo se mueve y eso solamente se sabe ya cuando estamos en terapia, cuando ya estamos ahí in situ. Entonces, podemos hablar del sistema, podemos ir ordenando y vamos ordenando entre nosotras con respecto a la palabra, porque la palabra va creando, pero siempre van creando pequeños residuos, pequeñas cosas que nunca se van yendo. Y esas cargas son las que nosotras hablamos, que al final con una terapia se termina de cerrar el círculo, porque a veces es necesario poder decir, esto no me pertenece y esto nunca me perteneció. Entonces es desde ahí donde en la constelación viene a hacer este trabajo mágico, sobre todo a la mano de Lucía, de Nati, que hacen las constelaciones del alma, donde vienen a acompañar y poder abrir todo este sistema donde ayuda a soltar la carga a la cual yo ya no quiero pertenecer o a la cual yo ya no quiero cargar. Ahí con lo que dices, Pau, yo creo que es súper importante detenernos, porque, claro, cuando hablamos para entender las cargas, usamos de repente como estas figuras que son muy evidentes, muy claras, muy incómodas, pero como dices tú, a veces son temas súper sutiles, porque en este ejemplo que pusiste del hermano que se tuvo que hacer cargo, bueno, los papás trabajan, él tiene la capacidad de mirar a los hermanos menores, pero es un límite a veces muy sutil donde se traspasa una responsabilidad que no le corresponde. Una cosa es colaborar con las labores del hogar y otra es hacerte responsable de ellos. Y eso implica a nosotros como familias, a nosotros a nivel individual, estar analizando y reflexionando constantemente. Esto es tan así, y también de la forma en que lo entendemos. Porque a veces también, como dices tú recién, Pau, hay palabras que activan por ejemplo, me remito un poco a mi historia, ¿no? Hoy los halagos de cuando uno es chica y dice, ni molesta, se hace cargo de todo solita. Y que, uno aprende que eso es una virtud, pero te vas para el otro lado. Y después tienes que estar muchos años
aprendiendo a pedir ayuda, aprendiendo a que no puedes hacerlo todo, ¿cierto? Entonces, claro, no tiene que ver con que la persona que te lo dijo tenía un objetivo malvado, no, es que activó en mí cosas que yo tenía que aprender y que yo puedo haber exacerbado un comentario, un cumplido o un juicio, una crítica, que la escalé de 0 a 1000 y terminó siendo una carga en mi vida. Pero para darme cuenta necesito esta actitud reflexiva, no para ir a la cacería de brujas al pasado, sino que para que en este presente aprenda a reformularme. Y eso es algo que vemos mucho en constelaciones. Porque en constelaciones no es que vamos a ir con, ¿cómo se llama? Con una antorcha ahí y a atacar lo que pasó en el pasado y juzgar, al contrario. Buscamos entender para poder, como decías tú, ir liberando esta madeja para traer orden a la hora. Y eso a veces sí, que tal vez no puede estar tan claro a nivel mental, sí puede estar claro a nivel de cuerpo. Porque tú dijiste, las cargas que llevamos que no nos correspondan, nos cansan. Y ahí yo me imagino la Nati con sus manos mágicas cuando hace masajes, ¿cierto? Lo he vivido en carne propia. Es capaz, ¿cierto?, de ir mirando aquí que estás cargando, ¿no? Sí, qué increíble eso, ¿no? Cuando uno va así, justamente, no es solo la sensación, sino que justamente, como dice la Pau, lo están sosteniendo en el cuerpo y eso se refleja. Al tocar, al sentir el cuerpo, eso se refleja y se va sintiendo. En la espalda, eso, cuando tienen tantos dolores de espalda, son cargas que incluso muchas veces ni siquiera me pasa que al hacer el iniciático, ¿no? Uno va viendo y ni siquiera es que la gente incluso sea consciente o que alguien, reitero tus palabras en el fondo, alguien haya exigido, sino que muchas veces creemos que eso es lo correcto, por un comentario o lo que sea, ¿no? O porque nos felicitaron y ese estímulo. Entonces, seguimos sosteniéndolo y eso empieza a apretar el cuerpo, a que duela, a hacerme cargo de cosas que no me gustan y me empieza a doler la parte alta de la espalda. El colon me tiene nerviosa porque eso no me gusta o algo pasa y empiezan a dolerme partes del cuerpo que me afectan porque no soy capaz de verlo. El cuerpo va hablando. Y el hablar del cuerpo no es solo significativo desde el lugar específico, sino que es aprender a sentir qué es lo que me está pasando. No es algo repetitivo y que todo es igual para todo el mundo. Es súper particular de cada persona. ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué me pasa a mí? Pero ir indagando súper profundo y cada vez voy a ir llegando más profundo y eso me va a permitir ir entendiéndome mejor y liberándome y soltar las culpas, como más de alguna vez también lo hemos repetido en podcasts anteriores, cuando por ejemplo me invitan a una casa de alguien y en realidad yo no quiero ir. Claro. Pero por obligación, no es que hay que ir porque, ¿cómo no vas a ir? Porque es que el protocolo dice que hay que ir, ¿no? Se va a enojar. No, porque yo no quiero ir. Y respetarme eso. Y que cuando yo quiera ir, voy. No se trata de, no, es que no quiero ir. No, pero hay un momento que a lo mejor mi cuerpo me está pidiendo descanso. Cosas muy simples, ¿no? No necesariamente. Sí, aprender a escucharlo. A mí me es muy gráfico a través de la biodescodificación esto que dices tú, Nati, porque de pronto creemos que las afecciones son un diccionario. Entonces yo busco, no sé, tengo dolor en las rodillas o tengo un dolor en el hombro o en el brazo y va a ser igual para todas las personas y no es así. Cada persona es su diccionario. Claro, hay ciertas luces que nos pueden dar todo lo que es los libros y la teoría, pero es el ejercicio de la indagación,
de ir viendo cómo uno va reaccionando frente a los distintos estímulos, qué cosas das por hecho, que de repente uno ni siquiera es consciente, insisto, del estrés o la angustia que está atravesando, porque ya la ha normalizado, porque tal vez llevas mucho tiempo en ese loop repitiendo ciertas cosas y claro, llega un momento en que, oh, por qué le pasó esto a mi cuerpo? Pero empiezas a darle vuelta y bueno, llevas mucho tiempo haciendo algo y que de pronto cuando tú paras y dices, es necesario, no, voy a llevar 10 años haciendo lo mismo y no era necesario. ¿Puedo dar un ejemplo? Por supuesto. O sea, favor. de hecho, ustedes saben, pero más o menos para que se entienda. A mí me encantan los ejemplos, entonces por eso. Por ejemplo, yo misma me voy a poner de ejemplo. Hace poco probaron un antialérgico en mí que es diferente. Al dármelo, yo nunca me había dado cuenta que podía respirar más. Estaba tan acostumbrada a respirar, no sé cómo lo puedo expresar, muy El poquito. 20%. Claro, que cuando me dieron este antialérgico, que no es un antihistamínico, es otro, me dieron este antialérgico, se me desinflamaron los cornetes, todo, y fue como que entró el aire y mis pulmones no tenían capacidad para recibir tanto aire. Y fue como, ¡oh! Y yo no sabía. Y eso también nos pasa con esas culpas, con esas cosas que vamos arrastrando, porque nos educaron a llevarlas. No, qué linda, qué bueno, sí, siga, sí. No, pero es que tú ayudas en esto, tú siempre tienes que ayudar. No, si tú tienes, hoy te pido un favor, o haz esto. Entonces uno está acostumbrada a, y después te das cuenta, pero ¿y yo? ¿En qué minuto me hago cargo de mí? De cuidarme a mí, de sostenerme a mí. Y como dices tú en este ejemplo, y te sorprende, generas la transformación y viene todo un movimiento de darte cuenta con lo que cargabas que no estabas registrando. Y esto es súper importante también cuando reconocemos que somos personas sensibles, ya sea por nuestra neurodivergencia o por nuestra forma espiritual, nuestra forma de ser, porque tendemos a absorber mucho más de lo que nos damos cuenta. Entonces, claro, si buscamos la salida literal, no, es que mis papás nunca me dijeron, nunca me obligaron, ya, así como imagínate, no utilizaron ni refuerzo positivo ni negativo. ¿De dónde salió? Bueno, estabas en el colegio, en algún momento estuviste en cualquier sistema, hasta incluso de repente estabas ahí en la fila del supermercado acompañando a tu mamá a comprar y viste una dinámica de otra familia y esa se te fue a ti adentro. Porque andas más sensible, andas más permeable, entonces también es importante no buscar, insisto, en esta figura, no ir a la casa de brujas, no ir a buscar como el culpable, sino que entender, ok, tengo esta piedrita que en realidad ya no me sirve, la piedrita tiene que salir, en el proceso puede doler, pero eh, es importante vivir ese proceso, ver el cansancio. Y el tema es que si vamos a la casa de bruja, como tú mencionas, en esta casa de bruja se aplica el juicio. Y el juicio es algo que es una carga que también se nos va acumulando y que tampoco nos pertenece, porque es un juicio externo, del cual estamos responsabilizando a alguien más. Pero si nosotros mismos fuimos capaces de cargar nuestra mochila con esto de otra persona, ¿por qué vamos a estar haciendo una casa de brujas? ¿Por qué estamos buscando enjuiciar a alguien o responsabilizar a alguien más? Como hablábamos al inicio, me hago responsable hasta de no tomar la decisión. Claro. Entonces, es súper fuerte, y esto lo podemos ver en muchos ámbitos, no solamente en la parte espiritual, sino que también en la parte física. ¿Cuántas enfermedades de transmisión tenemos hoy en día en las cuales tomamos decisiones que son equivocadas en su momento y no somos conscientes de la decisión que estamos tomando, y esa decisión que no tomamos en ese momento nos trae repercusiones en un futuro? Claro. Es por ese ejemplo, tipo.
Perdón, 2 Dale. segundos. Por ejemplo, algo que dijiste, cuando culpamos, se me viene muy rápido algo que yo veo constantemente, la constante de echarle la culpa a los papás. Y sigo teniendo 30, 40 años y sigo culpando a mis papás de que yo sea así, en vez de hacerme cargo y cambiar mi vida. Por culpa de yo tengo la vida que tengo, ¿no? ¿Por Sino qué? que tuve Yo tengo oportunidades que para hacerme cambiarla. cargo. Exactamente, ya soy un adulto responsable de mi vida, las cuales esas responsabilidades conllevan no solamente a vivir, respirar, comer, dormir, descansar y generar una vida, sino que también de vivir la vida la cual yo quiero vivir, no la que otros me dicen vivir, con respecto a lo que dice la Nati. Entonces, desde ahí es como, ya, responsabilizo a mis papás, pero mis papás tenían mi custodia hasta los 18. Después de los 18, ¿qué hice yo? Para ¿De cambiar. qué me hice cargo? ¿Fui a terapia? Esa es una de las cosas. Me ¿Fui a analicé, terapia? porque de alguna ¿Me forma cuidé? te diste cuenta de que estaba el problema. Porque ¿Me identificaste cuidé? el problema, entonces, ¿te hiciste cargo del problema que identificaste? ¿O lo utilizaste como un escudo, ¿no? Como cuando decimos, ay, no, es que yo soy Capricornio, yo soy Escorpio, yo soy así, como que fuera algo grabado en Todo piedra. justifica que yo sea así, por culpa de los otros. Y ahí estamos en el modo víctima. Claro, pasividad Y absoluta. en el modo víctima estamos esperando que otro venga y nos venga a salvar. Y como hemos hablado en otros episodios, no hay un príncipe azul, no hay una princesa que nos va a venir a decir, yo lucho por ti. No, pues, no, estamos en la realidad, no Bueno, estamos y en la si vida. pasas una red flag, Sí. va a No, ser no, una no, no, ahí no relación es. Ese terrible. camino Ahí no no es. es. Pero a todos nos gustaría. Claro, pero es que el paso del salvador al perpetrador es como muy fácil. El narcisista. Claro, El salvador, el más típico del narcisista. Yo te salvo de una mamá narcisista, ven, yo soy tu héroe, yo soy tu superhéroe, y ven. Y después aquí, y ya estás aquí fija y ya jodiste. te manipulo. Y ojo que de pronto estamos muy cargados de discursos socialmente que normalizan el llevar peso. Así como hablamos de soltar las cargas sin profundidad, también está esto de, no, estamos todos cansados, estamos todos adoloridos, no, tienes 30, tienes que andar con lumbago, en fin, ¿no? Y así suma y sigue con que es como, esto es normal, y no, pues, no es normal. Reels típico que dice que me voy a cambiar una ampolleta y voy a saltar de la silla. Salté de la silla, sigo hacia adelante y de repente me doy cuenta que soy un espíritu y atrás está mi cuerpo todo porque se cayó y es Claro, jodido, no porque fue ya tiene capaz, 30. exacto. Entonces, es caer en una pasividad también de decir, ah, no, es porque yo ya estoy en esta. No, porque también pasa mucho, bueno, y lo hemos conversado con la Caro, ¿no? A propósito de la neurodiversidad. No, es que a mí se me olvida todo por el déficit atencional. Ya, pero ¿qué yo hago cómo yo adapto mi vida considerando que tengo una atención multifocal? No es que yo soy TEA, entonces no soy flexible. Claro. A mí no me cambian las cosas. Ahí hay los diagnósticos y las situaciones en las que vivimos no vienen y no existen para justificarnos. Existen para encontrar herramientas para poder acompañar el proceso de aprendizaje. Para eso existe el diagnóstico, para eso existen las circunstancias que hemos vivido. No son una situación, una excusa. No es lo que me va a llevar mi justificativo, como el justificativo que yo llevaba al colegio. Le decía a la profesora, no, es que no puedo hacer deporte porque estoy con Tengo asma. estoy con no, no. Entonces, no es mi arma, no es mi herramienta. La herramienta es qué hago yo para acompañar. Como tú decías, el asma. Llevo mi inhalador. Busco un medicamento, la Nati. Busco la forma
en la cual yo pueda estar mejor. Y eso no significa que voy a esperar que alguien más me diga. Voy a buscar yo la forma, porque es para mí. Porque si yo espero que otra persona venga y me diga, es darle la carga de mi persona, de mis problemas a otra. Y yo me quiero liberar de mis Y es cargas, darle mi poder. No solo mi carga, aparte. mi poder, es como, oye, estoy entregando mi poder. Con lo que dijiste, Pau, me llevaste. Yo de verdad, yo creo que como de sexto básico hasta tercero medio, por el tema del asma, tenía este justificativo, entonces yo aprendí mucha anatomía, porque me mandaban a la biblioteca a aprender anatomía, mientras todos mis compañeros hacían esta cosa feroz del test de Cooper, no me acuerdo, que corren de un lado para otro, corren de un lado para otro. Porque si yo lo hacía, colapsaba porque tenía una reactividad bronquial. Llega a cuarto medio una profe nueva de educación física. Y yo, en primera clase, así como profe, yo tengo este certificado. Ya, pero me dijo, tú con el asma puedes hacer ejercicios. Claro, hay algunos tipos de ejercicios que pueden empeorar tu situación, pero si no haces ejercicio, tu cuerpo tampoco se va fortaleciendo. Entonces, fue como, claro, tiene toda la lógica, porque si yo no pudiera hacer ejercicio nunca, no habría podido jugar, treparme a todos los lugares que trepé a hacer en la vida, que hice, correr, andar en bicicleta. O sea, hay ciertas cosas que no podía hacer. Y es salirte de esto de el padecer algo, a entender que es tu contexto y en función de ese contexto tienes que aprender a moverte. Cuando hablamos del TEA como una, o cuando hablan, mejor, no hablamos, cuando hablan del TEA como una discapacidad, o de la epilepsia, o de cualquier otra enfermedad o patología que digan que es una discapacidad. No es una discapacidad, es una realidad. Es una realidad, es una condición. Como lo hablé en otro episodio, una persona con epilepsia que sabe que no puede ir al cine o que tiene que ir con gafas de sol al cine, sabe que esa es su realidad, no sabe de otra realidad, no sabe si hay algo más, no sabe cuál es la diferencia entre hacerlo y no hacerlo, entre verla en la casa y verla en el cine. Entonces es ahí el tema con lo que tú dices. Las condiciones no cambian. O sea, las condiciones cambian, pero es con respecto a la realidad que vive cada uno. Son las circunstancias en cómo nos adaptamos, las herramientas que adquirimos, etcétera. Y ahí transformamos esto de sentirnos como pasivos frente a la vida a tomar poder respecto a la vida. O sea, estas son mis cartas con las que yo toca jugar. Y con estas me muevo. No es que no tenga cartas y que quede fuera del juego. No, tengo unas cartas. Tal vez son distintas a las de los otros, pero está bien, estas son las mías. Y ahí vamos activando. Y ahí muchas veces las terapias nos ayudan. Yo pienso, no sé, las lecturas de tarot muchas veces es como un lente para entender esta parte que a veces tenemos media bloqueada y decir, oye, si se puede hacer las cosas de una forma distinta. Tal vez estoy tan acostumbrada a mirarla y obviamente ahí la autolectura no ayuda porque uno se mira Registro acá, chicos. en su propia lectura con sus propios diccionarios, no, tiene que ser de alguien externo, ¿cierto? Una bruja personal, cualquiera de las que están acá, eh, para ir viendo eso. O lo mismo que el trabajo, Pau, que tú haces con las barras. Cuando tú empiezas a ver cómo vamos liberando pensamientos que no son propios y vamos instalando como nuevas programaciones. Sí, que lo que hemos hablado un poco con el hecho de que es como yo doy mi relato, como yo doy mi relato del día a día. Entonces, como yo doy mi relato, es como de donde yo estoy viviendo, se van notando ciertas aristas, ciertas características, ciertos puntos. Entonces, desde ahí es como uno puede ir viendo desde qué forma transformamos el lenguaje con el que queremos transformar nuestra vida y si realmente estamos siendo coherentes desde el cuerpo, desde las emociones, desde la mente. Entonces es un poco de la unión de los tres, ir viendo cómo irlos conectando con respecto hacia dónde me quiero mover. Que ahí también la Nati con los registros acá, chicos. Además, sí. Es un Sí, autoconocimiento.
Sí, porque de hecho a través de los registros acá, chicos, justamente uno puede ir preguntando. Yo siempre digo, ¿tiene cierto parecido a alguna lectura de tarot? Tiene cierto parecido, porque tú puedes ir al terapéutico en realidad. Sí. Lo que hace es mostrarte tus opciones y tú puedes preguntar y te ofrece opciones y ves y el consejo para que tú puedas tomar la mejor decisión, porque en este caso no hay ningún camino que sea malo, todos tienen su propio aprendizaje, pero depende de cada uno el que quiere tomar. Ya está nuestro libre albedrío, ¿verdad? Entonces los registros acá, chicos, justamente aterrizamos las preguntas, justamente, por ejemplo, ¿cuál es mi propósito? Es típica esa pregunta. ¿Cuál es mi propósito? ¿O qué debo hacer? Es que nada es bueno o malo. Es hacia dónde tú quieres ir y hasta dónde te conoces hoy. Lo resumo. Estoy resumiendo un montón de años de lecturas. Porque en realidad los registros acá, chicos, jamás te van a decir lo que tienes que hacer. Si alguien te dice lo que tienes que hacer, no es un lector de registros acá, chicos. Si alguien te lee y te dice que eso está mal, no es un lector de registros acá, chicos. Los registros acá, chicos, siempre te van a dar, primero van a hablar en positivo y te van a dar el mejor consejo y el abanico de posibilidades que tú tienes. Pero la decisión es tuya. Claro. Nati, una consulta, y desde no ha excedido una terapia de registro de acá, chicos. Y una terapia de registro de acá, chicos, es como una canalización, como... Es una canalización. Es una ¿Ya? lectura que no es una lectura larga, es una lectura corta, dura en promedio 45 minutos, máximo en general, y se trabaja a través de 5 preguntas o se selecciona un tema. Ya. ¿Ya? Y eso se va bajando. En este caso, yo, por ejemplo, lo voy canalizando. Y voy expresando lo que la persona está lista para recibir. Nunca vas a canalizar nada que la persona no esté lista para escuchar. Los registros acá, chicos, son muy sabios. No entregan ninguna información que tú en lo personal no estés preparado para transitar o no tengas las herramientas para poder transitarlo. Claro. Y siempre Pero van a hablar en positivo, nunca van a hablar en negativo. Y por ejemplo, podría traer el tema de mi trabajo, o de mi hija, o del colegio. Lo que quieras. Registros acá, Ya. chicos, los registros leen todo, todo, literalmente todo. Ya. Yo puedo leer todo lo que vibre, todo lo que tenga energía. En serio. De hecho, es muy lindo, por ejemplo, cuando uno hace lectura de cristales. Es súper linda la información que uno puede transmitir. Por ejemplo, yo he canalizado al Océano El otro día. Pacífico. He canalizado al planeta Tierra. Es El otro día me hiciste increíble. una lectura de un cristal, si me acuerdo. Me encantó esa. Y ahí lo tengo. Entonces, son los cristales, todo se puede, todo lo que vibre se puede abrir a través de los registros porque está la historia de todos, digamos. Es como una gran placa de memoria que está toda la Alojadas. información de todos los tiempos. Ojo, chicos y chicas, no es necesario vibrar alto para, como dicen por ahí, para acceder a los registros acá, chicos. No es a eso lo que se refiere la Nati, sino que solamente No. es la energía. La energía, pero sí, ojo, sí es necesario el que canaliza, sí tiene que tener una cierta frecuencia vibratoria. Que tú la tienes. Porque si no, efectivamente, justamente, por ejemplo, últimamente ha habido muchos, yo he visto un montón de cosas en TikTok, por ejemplo, donde hablan mal de los registros por la información que han recibido. Y eso lo explico como profesora de registros.
siempre se lo explico a mis alumnos. ¿Qué pasa cuando alguien recibe una energía negativa? Es porque no hizo una preparación, abriste registros estando quizás en un mal día, o recién llegaste y no descansaste, no hiciste lo que tenías que hacer, no elevaste un poco tu frecuencia, no te limpiaste, porque es necesario, porque efectivamente, por ejemplo, quiere decir que esa persona, si recibió una información negativa, que se supone que los registros dicen, no hagas esto, quiere decir que nunca conectó con los registros akáshicos. Porque para los registros akáshicos no hay dualidad. Por eso nada es bueno, nada es malo. Por eso nunca va a hablar en negativo. Porque está en un estado de no tiempo. Por lo tanto, siempre nos vamos. Por eso es que nos muestra un abanico y por eso nunca nada es malo. Porque todo tiene un aprendizaje. Porque está en la frecuencia del amor incondicional de Dios. Que todo es bueno para un aprendizaje y para un bien mayor. Es para tu alma, para sacar el mayor provecho y la mayor evolución a tu alma. Aunque la experiencia para nosotros terrenal sea negativa, esto quiere porque decir estamos en la dualidad. Estamos en la dualidad. Los registros acá, chicos, siempre van a ver, por lo que entiendo que dice la Nati, siempre van a ver el mayor aprendizaje para nosotros. Esto no quiere decir que nuestra experiencia personal pueda ser o podamos sentirla un poco amarga o bastante amarga, sino que el registro acá, chicos, va a tratar de llevarnos y tratar de ver qué es lo que siempre hemos hablado en el podcast, la verdad, del hecho de ver cada situación como una herramienta, de verlo como un aprendizaje, de verlo que es algo que nos viene a enseñar, porque a esta tierra venimos, a esta vida venimos a aprender, venimos a vivirla. Y de hecho lo que más puede hacer los registros akáshicos en general, lo que hace es, quizás dentro de la confusión que uno pueda tener, lo que hace es despejarte el camino para el mayor entendimiento del proceso que estás viviendo. Ya, ¿para cuándo tienes una hora? Después agendamos, ¿ya? Fíjate que me encanta toda esta explicación que estás dando, Nati, mientras las vas diciendo y yo voy diciendo, claro, en el fondo, todas las terapias tienen este tono. Porque ninguna terapia, o sea, el tarot te da opciones. El tarot terapéutico te dice, esta es, aquí, por aquí puedes trabajar, mejorar, esto bloquea. Haz tú lo que tú consideres con esta información. Es decir, si dentro de todos los abanicos, claro, se veía que una opción era la mejor y tomaste la otra, es cosa tuya. ¿Cierto? Y con la sanación de Saint Germain ya limpiamos, damos recomendaciones de qué es lo que se tiene que hacer para cuidar el campo energético. Si no lo hiciste, es cosa tuya. Y también es parte del aprendizaje y está bien. Las constelaciones es lo mismo. Entonces, si te fijas, todas estas conexiones con las distintas terapias, finalmente es información, movimiento energético, porque de por sí cualquiera de estos, obviamente al generar un intercambio con alta vibración, ayudan a nuestro campo energético, pero ¿qué es lo que hacemos? Vuelve a ser. Las terapias te devuelven el poder a ti. Entonces, no es que el terapeuta te sanó, te resolvió el problema, no, es... No, hazte cargo. Tú decides qué hacer. Sí. Y justamente esto es el camino, como decía la Pau al principio. Soltar no es evadir, no es abandonar, no es salir corriendo, no, soltar es, ok, esto es mío, es mi poder, esto es tuyo, corresponde a tu poder y cada uno con lo suyo y todo bien. Entonces, tú por ti y yo por mí. Corresponde lo que no, Pau. Tú por ti y yo por mí. Tú por ti y yo por mí. Claro, que lo utilizamos mucho en constelaciones. Y desde ahí esto es mío o me corresponde, en el ejemplo que tú ponías, Nati, ya, ok, voy a ayudar a mi familia por la situación que está pasando hasta el límite que me corresponde. Pero no hacerme cargo. Yo ayudo, pero no me hago cargo de tu problema. No me hago cargo del poder del otro. Justamente, por ejemplo, yo te puedo dar un consejo, soy súper amiga tuya. Yo te doy un consejo, pero tú tienes la libertad de tomarlo o no tomarlo. Y yo no me puedo enojar contigo porque tú no tomas mi consejo.
Es tu responsabilidad. Y tanto que pasa eso, que es como uno asume que si te piden un consejo es para seguirlo, y no una opinión. Es un punto Justamente. ¿Y de vista, como cuánto, dice la Pau, que me encanta. y cuántas relaciones se cortan por eso? ¿Cuántas? Por malos entendidos, por los puntos de vista distintos. Se farrean, me siento yo, porque cuando creemos y damos el poder de que creemos que el otro nos tiene que entender nuestro punto de vista, eh, también nos estamos haciendo cargo y nos estamos llevando una mochila en la cual creemos que nos tienen que entender, siendo que el otro no está en nuestra posición. De partida no vivió nuestra misma experiencia. Podemos ser conocidos desde muy pequeños, pero no tenemos los mismos pensamientos, los mismos valores, no pasamos por las mismas cosas, no pasamos por las mismas circunstancias. No evolucionamos igual. Entonces, no, no, y no es un hecho de que estemos en frecuencias distintas o no, sino que simplemente somos personas distintas. Y yo no puedo dar por hecho de que si una persona, si somos un grupo de personas y dos personas hablaron entre sí y no me incluyeron, no puedo dar por hecho de que me quieren aislar. Sí, puedo tirar la talla, puedo jugar con eso, porque soy así en mi vida, o sea, es mi forma de reír, de buscar una forma, pero no puedo dar por hecho que ellas me quieren hacer daño, porque yo no estoy en ellos, yo no soy ellos, no soy en sus pensamientos. Y si esos pensamientos están en mi mente, están en mi cabeza, de que alguien me quiere hacer daño, ¿qué es lo más sano? Lo más certero es hablar con las personas. ¿Sabes qué? Esta situación me hizo entender y me hizo creer que esto es así, así, así. ¿Realmente es así? ¿Tú tienes ese punto de vista de mí o no? La otra persona dice, no, te pasaste el rollo, nada que ver, ta. Y seguimos nuestra vida, gracias por acompañarnos, seguimos nuestra vida. Pero cuando yo creo y me empiezo a hacer el caldo de cabeza, no lo arreglo, no lo converso, me estoy echando una carga. Y ahí voy cargando la mochila, la cual no me pertenece, la cual a mí no me toca, porque yo no estoy en el pensamiento ni en el punto de vista del otro. Es Sí. tan sencillo como eso. Y ahí es dejar de asumir, porque las cargas se asumen, y es empezar a sentir y hacerme cargo, y eso es recuperar el poder. Y ver dónde está mi punto de acción, qué es lo que de verdad tiene que ver conmigo. Y eso implica algo que nosotras siempre invitamos acá en el podcast, de ir teniendo esta actitud reflexiva. No es volvernos paranoicas, es darnos tiempo para mirarnos y ir dando vuelta y ir haciendo esto que tú decías, Pau, con la madeja, de ir ordenando, ver qué puntos nos están permitiendo que el tejido de nuestra vida se dé con la forma que nosotros queremos darle, que es nuestro propósito, que es esto que, como decía la Nati, tanto preguntan en los registros, que yo también lo veo que lo preguntan en la astrología y en ¿cómo se llama? Y en el tarot, que son preguntas como, eso lo tienes que hacer tú, estamos todos haciendo el tejido. El tema es que mientras vas haciendo el tejido tienes que ir soltando estos puntos, ¿cierto? Estos nudos que han quedado, pero para eso día a día me voy preguntando, o sea, ¿qué estoy sosteniendo? ¿Qué me incomoda? ¿Qué no me corresponde? ¿Qué estoy asumiendo? ¿Qué estoy tomándome a modo personal? Y también hacernos estas preguntas milagro de qué pasaría si no hiciera eso, si ya no me hiciera cargo de esta situación, y empezar a ver cómo nuestra vida también se empieza a mover. Cuando yo dejo de depositar la responsabilidad de mi inseguridad en otros y me hago cargo yo de esa o de mi rabia y empiezo a hacer cargo yo de eso y empiezo a respirarme a mí misma y dejar que de a poco estos nudos, al deshacerse, empiecen a permitir que salga el tejido coherente, quienes somos nosotras. Y liberarnos y al final pasarlo bien, que también de eso se trata la vida, ¿no? Cuando nosotros hablamos mucho del trabajo espiritual, no es para estar machacándonos los dedos con la puerta, sino que es para que vivamos una vida placentera, conectada con el amor. Claro, pasan cosas, porque en todas las historias
van a haber situaciones dolorosas, complejas, desafiantes, pero que la balanza siempre se oriente más hacia el amor. Y ahí está la invitación que les dejamos de ir revisando qué sentimos hoy, qué nos pertenece y qué peso ya estamos listos para devolver con amor, obviamente no desde del juicio de la casa de brujas, ¿cierto? Sino que ir dándole este peso de coherencia, ¿eh? No de carga, a los procesos que vamos viviendo, porque la vida se vuelve más liviana cuando dejamos esas cargas que nunca fueron nuestras y que nadie la quiso poner en nosotros, sino que teníamos que aprender, porque como dice siempre Pau, ahí estaban las herramientas y hoy las estamos teniendo. Les damos las gracias por estar hasta acá en esta conversación, en este tema que nos remueve la fibra interna, porque inevitablemente todos estamos en algún proceso en la madeja sacando cositas, liberando tensiones de esta madeja. Les invitamos a dejarnos comentarios. Como saben, nosotras siempre les agradecemos que nos escriban, ya sea en las publicaciones que están en la tribu, en las redes sociales de la tribu, en Instagram, en Facebook, TikTok, en YouTube, en Spotify, también los que nos dejan por internos a cada uno de nosotros. Les recordamos que estamos haciendo círculos talleres para que estén ahí atentos y todas las novedades que se vienen en la tribu, ya en esta tercera temporada, donde vamos cada vez, como dijo la Pau, que me encantó y me quedo con ese ejemplo, liberando más puntos de la madeja. Que tengan una muy buena semana y nos vemos en un próximo episodio. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Tu tribu estelar.